Buenos días, Magíster Gabriela Ceballos. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 1 y nos corresponde el tema de la apoptosis. Este grupo se encuentra conformado por Cristel Tandazo, Anderson Peña y mi persona, Jonathan Medina. Como una pequeña introducción, sabemos que todas las células de los tejidos humanos y de organismos multicelulares sufren una muerte. Esta no altera sus funciones previamente. Sin embargo, podemos conocer que existen dos procesos de muerte de las células, la apoptosis y la necrosis. La necrosis se produce como consecuencia de una lesión celular masiva y la apoptosis es un proceso genéticamente programado que puede volverse dañino, claro, cuando hay un desfase de la aparición de los procesos apoptóticos. Esto puede ocurrir en enfermedades como, por ejemplo, el cáncer. Ya. Entonces, ¿qué es la apoptosis? El proceso de la apoptosis es desencadenado por condiciones fisiológicas o patológicas, sin pérdida de niveles de ATP, debido a que el mismo requiere energía para su realización. Existen dos vías principales que pueden llevar a la apoptosis, la inducción positiva o externa y la inducción negativa o interna. Entonces, en esta imagen podemos ver el proceso de la apoptosis. Primero contamos con una célula normal que se ha condensado. Durante esta condensación se producen estas burbujas y se produce la condensación del núcleo. Luego de esto sigue la fragmentación, donde se producen los cuerpos apoptóticos y se produce una fragmentación del citoplasma y del núcleo. Luego, estos fragmentos son fagocitados. Como generalidades de la apoptosis, podemos, como ya dije, es un proceso de muerte celular. Es un mecanismo muy estructurado en el cual se destruye el genoma de la célula. Hay una fase de iniciación que se induce cuando la célula experimenta presiones intracelulares o extracelulares. Su fase de ejecución se lleva a cabo con unas enzimas denominadas caspasas, que causan daños en el ADN, reorganizan el citoesqueleto e interrumpen el transporte intracelular. Las vías metabólicas que tenemos son la vía extrínseca, que se regula con receptores ubicados en la membrana celular, que responden a señales de muerte mediante la activación de las caspasas, y la vía intrínseca, que se monitorea a través de proteínas pertenecientes a la familia BCL2, que puede promover o prevenir la apoptosis. En algunos casos, los linfocitos citotóxicos T, que son una clase de, de células inmunológicas, pueden inducir a la apoptosis mediante la secreción de la perforina, proteína que perfora la membrana celular. Proceso de apoptosis. El proceso de apoptosis se estudiaron en forma muy precisa en un gusano, el nematode Caernarfonhabits elegans, o también conocido como C. elegans, que permitió determinar que la apoptosis consiste en 4 pasos secuenciales. Primero se dan las consignas de muerte disparadas por señales intra o extracelulares. Luego está la ejecución de la célula por activación de proteínas intracelulares. Después le sigue lo que es la fagocitosis del cuerpo apoptótico o cadáver celular por otras células vecinas. Y por último se da la degradación del cuerpo apoptótico dentro de los lisosomas de las células fagocíticas. Se dice que el proceso de apoptosis en estos 4 pasos y los mecanismos genéticos que gobiernan al mismo se han conservado inalterados a través de la evolución. Por esa misma razón, primeramente se describirá el proceso de apoptosis en el gusano, C. elegans, y luego ya se procederá a hacerlo en el proceso de apoptosis en el hombre, que es un poquito más complejo. Sí dice que las características de que participen muchas señales en el compromiso de muerte tiene ventajas adaptativas, dado que si la señal con capacidad de determinar la muerte fuera una sola, todas las células expuestas a la misma morirían, mientras que un sistema con múltiples señales puede determinar que se eliminen algunas células sin afectar a otras. Ya. Mecanismos moleculares involucrados en la apoptosis. Receptores y ligandos extracelulares de muerte. La consigna de muerte puede ser disparada específicamente por una señal extracelular llamada Fas ligando, luego la unión del ligando a un receptor denominada Fas. Ese receptor presenta una cola intracitoplasmática en contacto con una proteína denominada FAT, que en inglés se denomina Fast Associated with Domain Proteins. Cuando FAS se une con la superficie del receptor FAS, la porción intracelular cambia su conformación y se une a la FAD, el que luego se une a la proteasa caspasa 8.
Así es como se inicia una cascada proteolítica letal, tras la cual la célula muere por apoptosis, y también la proteasa caspasa E humana es similar a la C3 del C. elegans, pero a diferencia de lo que ocurriría con el C. elegans, en las células humanas han sido aisladas al menos 10 diferentes caspasas. Supresión de la apoptosis. La viabilidad de muchas células depende del constante e intermitente abastecimiento de citocinas o factores de crecimiento. En ausencia de alguna citoquina supresora de apoptosis, la célula puede entrar en apoptosis. Un ejemplo de ello es el comportamiento de la proteína BAT, que es la proapoptótica de la familia BCL2. La misma está secuestrada permanentemente en el citoplasma por un mecanismo de fosforilación, donde están presentes las citoquinas. En el proceso de citosinasquinas, la proteína sufre una desfosforilación y causa la liberación del citocromo C desde la mitocondria. Tanto la inducción de la apoptosis como la progresión de la misma pueden ser inhibidas por un grupo de proteínas llamadas proteínas inhibidoras de la apoptosis. Estas se caracterizan por poseer en su estructura un dominio con capacidad de unirse a las caspasas, bloqueando la activación de las proteasas inducidas por el citocromo C y previniendo de esta manera la cascada de las caspasas. Como podemos ver aquí, se encuentran algunas caspasas. Está la caspasa 10, la caspasa 9, la caspasa 8, la caspasa 3, así como decíamos, habían 10 tipos de caspasas. Pasos finales del proceso de la apoptosis. La fagocitosis y la degradación de los cuerpos apoptóticos complementan el proceso de la muerte programada. Estos mecanismos y las circunstancias de su último proceso son menos conocidos que los de activación y ejecución ya descritos anteriormente. Aún se encuentran en estudio estas señales que deben reconocerse para realizar la fagocitosis de los cuerpos apoptóticos que se hallan recubiertos de la membrana celular, así como del mecanismo por el cual se realiza la degradación final. Se postula que los defectos en este paso de degradación son los responsables de la aparición de anticuerpos antinucleares en las afecciones de la autoinmunidad. Apoptosis y las enfermedades. Es un organismo en estado normal o de buena salud que existe un equilibrio entre la tasa de proliferación y la muerte celular. Aquí se producen las alteraciones en la apoptosis, como las alteraciones en el recubrimiento normal o requerimiento normal de la apoptosis o un incremento en la misma que pueden resultar un estado de enfermedad, de las cuales se derivan a tres partes. Por excesiva apoptosis se dan las enfermedades degenerativas nerviosas, el Parkinson, Alzheimer, anemia aplásica, tiroides, lupus, esclerosis múltiple, diabetes tipo 1 y defectos en el desarrollo embrionario. Por la deficiencia apoptosis se da el síndrome de lipoproliferación autoinmune, enfermedad de graves, linfoma, leucemia, tumores sólidos, osteoporosis y defectos en el desarrollo embrionario. También se da en las fallas de la activación de la apoptosis, es lo que va a producir la autoinmunidad, tolerancia y rechazo a los injertos y la cariogénesis. En resumen, la apoptosis se guía en dos tipos de mecanismos. El mecanismo va a ser programado o desregulado, el cual el programado se va a dar por el balance homeostático o por respuesta a algo no inflamatorio. Cuando es desregulado se va a dar las alteraciones, lo cual van a derivar a las enfermedades y tomamos en cuenta que la apoptosis se da en las células, de la cual se da la muerte celular, ya sea por células agotadas o células séniles, o por el número de células que se da también el balance homeostático o la proliferación de varias células. Esta sería la bibliografía de nuestro tema. Muchas gracias.